Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir a un libro que, como todos, es bien interesante. Vamos a pensar en el libro de los Filipenses. El libro de los Filipenses. Ya lo hemos leído. Ahí está después del libro de los Efesios. Yo voy a leer en la versión Reina Valera, pero después me voy a apoyar en esta otra versión. El libro de los Filipenses. Voy a leer la primera parte para después quedarnos en el 1:27. Y para recordar qué es lo que dice el apóstol Pablo de esta epístola. Epístola del apóstol San Pablo a los filipenses. Los filipenses eran un grupo de hombres y mujeres como nosotros aquí en Sambo Creek, que nos congregamos en Sambo Creek, en una iglesia evangélica. Los filipenses eran un grupo de hombres y mujeres que se congregaban en una ciudad llamada Filipos. Allá habían varios evangélicos en los comienzos de la era de la iglesia. Y aquí dice Pablo y Timoteo, estoy en el versículo 1, voy a leer de corrido para que después lleguemos al 27. Pablo y Timoteo, los dos, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, en la ciudad de Filipos. Y en esa ciudad había una congregación y se le llama los filipenses. Con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí en esta Biblia dice oración de Pablo por los creyentes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones. Me recuerdo que la vez pasada habíamos estado hablando de esta carta. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo. Rogando con gozo. Oiga, rogar con gozo. Por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio. Mira esta palabra, Evangelio. Porque la vamos a ver más adelante. Vuestra comunión en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora. O sea que se mantienen. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en todas mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio? Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Nosotros podemos decir, nosotros también. Nosotros también somos participantes, así como el apóstol Pablo lo dijo respecto de esta iglesia, de esa misma gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto, usted puede preguntar, ¿y cuál es el amor de Jesucristo? ¿Cuál es el amor de Jesucristo? ¿Tendrá medida el amor de Jesucristo? No tiene, ¿verdad? El amor de Jesucristo es un amor especial, sacrificial. Si no nos hubiera amado como nos amó y como nos continúa amando, no hubiera muerto por nosotros. Y nos ama porque intercede por nosotros. Allá en la tierra tengo en Sambo Creek a mis hermanos. Dice, verso 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Mire, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Mire cómo quiere Cristo tenerlo, sinceros e irreprensibles para el momento cuando el Señor Jesucristo, a la orden de su Padre, ejecute el arrebatamiento de su iglesia.
¿Cómo debemos de estar? De acuerdo a Filipenses, sinceros e irreprensibles. Irreprensibles. Para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que aquí entonces, en esta Biblia dice, para mí el vivir es Cristo. Para el apóstol Pablo el vivir para él era Cristo. Y para nosotros los miembros de este ministerio, el vivir para nosotros es Cristo. Es una buena pregunta. El vivir para nosotros es Cristo. En este día. Mañana. Eso significa que día con día, todos los días, el Señor Jesucristo debe ser el primero en nuestros pensamientos. Y en dirección a esos pensamientos, transcurrir el día haciendo su voluntad. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Esto ya lo sabemos. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicciones a mis prisiones. Mire cómo era la gente. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. Porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Oiga bien, Cristo en el cuerpo de él, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, para presencia, por mi presencia otra vez entre ustedes. Y ahí, ¿qué dice el verso 27 en su Biblia? ¿Qué dice el verso 27 en su Biblia? Solamente, dice en mi Biblia, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Estoy en el verso 27. Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. En un mismo espíritu. Vamos a ir viendo ahí. El espíritu está con E minúscula. No sé cómo se puede estar firme en el espíritu de la carne de cada quien. En un mismo espíritu. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados. Fíjale estos versículos hasta el comienzo del 2. Y en nada intimidados por lo que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo creer en Él, sino también que padezcáis por Él, obteniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Señor bendiga, hemos leído 29 versículos. Entonces, donde dice esta parte de la Biblia, solamente hemos leído los 27
6 versículos anteriores hablando sobre varias cosas, comentando Pablo de esta iglesia, pero ya en el verso 27, en esta otra versión, solamente dice en la Biblia, que creo que es la de ustedes, en esta otra, pase lo que pase, pase lo que pase, sea que esté preso, sea que me liberen, sea que ustedes los persigan, sea que sufran. ¿Qué es lo que le está diciendo? Compórtense de una manera digna, o compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Qué podemos pensar nosotros de esto? Que pase lo que pase, independientemente de lo que pase con nosotros, individualmente o como familia, vengan persecuciones, hayan a nuestro alrededor masacres o situaciones duras que estamos viendo en este país que están sucediendo. Pase lo que pase, o solamente, como dice la otra versión, que nos comportemos de una manera digna del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Por lo que dice Romanos, nosotros recordamos que el Evangelio son buenas nuevas de salvación. Y nosotros la asociamos cuando esas buenas nuevas se las damos al incrédulo, pero nosotros estamos en el Evangelio. Nosotros somos creyentes evangélicos. El evangélico tiene que ver con todo. Entonces dice, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Qué debemos hacer nosotros con esta palabra? Comportarse. A veces no nos gusta comportarnos bien aún como adultos en el Señor. Pero a esta iglesia y a nosotros se nos dice que hay que comportarse de la manera digna del Evangelio. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Qué es comportarse de manera digna? ¿Cómo es nuestra actividad en las cosas del Señor en el día a día? Tendrá que ver con nuestras actividades. En las actividades que hacemos con el día a día, son actividades, puede ser que usted esté en su casa, una hermana con sus actividades de su casa, alguien que esté en su trabajo. Es comportarse a la altura de las exigencias morales, de las exigencias espirituales, de lo normado en la palabra. Solamente compórtense de una manera digna, es comportarse, vivir a la altura de las exigencias de la palabra del Señor. Y por ejemplo, si pusiéramos un ejemplo, una exigencia del Señor, que debemos de verla para comportarnos de la forma como el Señor nos dice. Un ejemplo, ¿qué ejemplo podríamos nosotros ver en esta noche? Una exigencia de la palabra del Señor para nosotros. ¿Qué nos exige a nosotros? Que seamos justos. Que seamos rectos. Que seamos honestos. ¿Y cuántas otras cosas podemos encontrar? Solamente que se comporten de la manera como el Evangelio lo pide, de acuerdo a sus normas, a sus exigencias morales. Uno de los pecados que fácilmente caemos en él, la mentira.
hablar de nuestro prójimo, en la mucha palabra hay pecado. Entonces lo que quiere que aunque pase lo que pase, que suceda lo que suceda, nosotros no debemos olvidar a diario que nuestro comportamiento debe ser apegado o de acuerdo con lo que nos exige la palabra del Señor. Eso es lo que nos está diciendo. Dice, de este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes. ¿Qué noticias quería tener? Que se están comportando bien, que están siguiendo de manera digna las instrucciones del Señor. ¿Y para quién es el beneficio? Para nosotros mismos. Esto es lo que estamos viendo en ese verso. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Pero me parece que estar firmes en un mismo espíritu, si el espíritu con E minúscula, todos tenemos el espíritu, en el espíritu que todos tenemos está el Espíritu Santo. Pero todos, siguiendo la línea de este pensamiento, nosotros tenemos que estar firmes ¿en qué? ¿En qué debemos de estar firmes? En un mismo propósito. En un mismo propósito. Cuando nos levantamos, ¿qué debemos de pensar? Este día me propongo hacer y no olvidarme que soy un cristiano, que debo hacer y vivir de acuerdo como es digno, como lo exige la palabra del Señor. Sigan firmes en un mismo espíritu, en un mismo propósito. Mire qué interesante dice aquí. Dice en la Reina Valera, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hemos pensado en esta realidad que debemos de combatir. Hay dos tipos de luchas. O la lucha de nosotros se puede ver de dos formas. ¿Usted luchó hoy en este día? ¿Tenemos luchas todos los días? Todos los días como creyentes. Si queremos vivir como es digno del Evangelio, todos los días. Entonces, hoy tuvimos lucha. Y hasta que nos acostemos y el Señor nos ayude a conciliar el sueño, a veces ni podemos conciliar el sueño y estamos peleando en nuestra mente acostados y hay lucha. Entonces no nos podamos dormir, vienen recuerdos y cosas a nuestra mente, tenemos lucha, hay luchas, las luchas entonces de nosotros ¿cómo son? Las luchas de nosotros son individuales, cada quien tiene su propia lucha. Y si tenemos lucha ¿contra quién? Si hay una lucha, es una guerra. Y si hay una guerra, hay un enemigo. ¿Y quiénes? No solo es uno el enemigo, son varios los enemigos. Y ahí lo dice, mire que es cierto, la Escritura nos habla. Dice, estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Luchando unánime por la fe del Evangelio. Entonces decíamos, tenemos la lucha individual de cada quien, pero aquí el libro de Filipenses nos dice que nosotros, mire, ponga atención, combatiendo unánimes. Unánimes, ¿qué es esto? Cuando nos dice que combatamos unánimes, ¿qué es eso de unánimes? Si usted busca ahí en el internet, en su teléfono, unánimes, grupo completo de personas, mira, grupo completo de personas que comparten la misma opinión. Los que estamos acá tenemos la misma opinión respecto a nuestra salvación. Es igual, la misma fe, la misma esperanza. Entonces, combatir unánimes, ¿qué es? Es un grupo completo de personas que comparte la misma opinión, la misma voluntad. Tenemos la misma voluntad, el mismo deseo de hacer la voluntad del Señor o voto, sin que nadie exprese desacuerdo.
Ese es unánime. Esa es la palabra unánime. Entonces dice, combatiendo unánimes. En otras palabras, como mi hermana decía hace poco, ¿cómo vamos a combatir unánimes? ¿Cómo podemos entonces nosotros combatir unánimes por el Evangelio? ¿Se ha preguntado usted en eso? Por la fe del Evangelio. ¿De quién es la fe del Evangelio? De nosotros. Y se nos llama a combatir unánimes. ¿Y cómo podemos combatir todos juntos? Ese es todos juntos. Por la fe del Evangelio. ¿Para qué se nos llama a hacer esto? Ante los problemas, ante la situación. ¿Y cómo nosotros podemos combatir juntos? Solo a través de esa poderosa arma que ella mencionaba, la oración. Necesitamos más orar por la defensa del Evangelio, por la defensa de nuestras familias que son evangélicos también. Necesitamos estar más compenetrados, hermanos. Los tiempos son difíciles y los tiempos son finales. Entonces vamos a pensar que hay que combatir unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué hacer? Tal vez usted tiene algo más que aportar. ¿Cómo podemos combatir unánimes? ¿Cómo? Juntos en armonía. Llegar a los cultos y no llegar a orar. Llegar a clamar al Señor. Mire todo lo que está pasando en el país. Lo que está pasando con los familiares, con uno mismo, con nuestra salud. ¿Y quién no nos dice que no es un ataque del enemigo? ¿Quién no nos dice que son situaciones que se dan? Entonces, combatir juntos, unánimes, por el Evangelio es una tarea. Es una obligación. Y es una responsabilidad que este ministerio, como miembros que somos del mismo, tenemos que hacer. Usted combate a diario individualmente. Sí, hermano, la escucho. Y necesitamos llevarlas. ¿Y cómo las vamos a llevar? Los problemas a veces algunos somos un poco reservados y no nos gusta compartir y decir, mire esto, hermano. Esto pasa. Ahorita yo les decía de Jaciel, porque es mi hijo. Y lo que le pase a él, le pasa a su esposa y nos pasa a nosotros con Lorena. Y también es miembro de este ministerio. Entonces, ¿cómo vamos a combatir? Imagínense un ataque del diablo o otro problema. ¿Qué es lo que la iglesia debe hacer? Unirse en oración. Mejorar, hermano. Combatir unánimes por la defensa del Evangelio. Vamos a irnos a nuestras casas y vamos a pensar en esta verdad. Y dice, mire qué más dice. Luchar es que hay un enemigo, pero nosotros no tenemos un solo enemigo, ¿verdad, Luisa? No tenemos un solo enemigo, tenemos varios enemigos. Y tenemos algunos enemigos que están más cerca que otros. Esto más, algunos enemigos están dentro de nosotros. Y combaten dentro de nosotros y nos empujan a diario. Para que nosotros desobedezcamos y pequemos contra nuestro Dios. Y esa es la carne. ¿Acaso que no podemos orar unos a otros para que nuestro Señor nos bendiga y nos ayude a que usted ore por mí para que el Señor me dé más fuerza, más dirección para que yo pueda, mi carne pueda ser más contenida? Y orar por usted también para que Él actúe más. Oración, el que pide, recibe. Si pedimos y oramos y Él nos dice que oremos unos por otros.
o por algún otro problema que podamos tener. Entonces dice, y en nada intimidados por los que se oponen. Ahí está, es la lucha individual y la lucha colectiva. Y si hay lucha, hay quienes se oponen. En aquel tiempo, cuando comenzaba la iglesia, había mucha oposición de los judaizantes. Pero ¿quiénes eran los opositores nuestros en estos tiempos? Y siempre lo ha habido, la carne, el mundo. ¿Acaso que no es justo? Podemos orar, hermanos, oramos por fulano y tal, para que este mundo no sea el centro de atracción de su vida y el mundo no lo absorba. Podemos orar así, unos por otros. Combatir colectivamente por el Evangelio, como dice acá, por la fe del Evangelio, sin temor alguno a sus adversarios. La carne es mi primer adversario. Yo no sé si la carne es el primer adversario suyo. La carne es terrible, malvada y es perversa. La carne está dentro de mí. La carne que hay dentro de mí y dentro de usted es un indicio, es una huella del mismísimo Satanás. Y de esa carne es la que el Señor un día nos va a liberar. Nos la va a quitar. Porque por esa carne que heredamos es la que ese tipo de mal se incrustó en Adán, en Eva y en Adán cuando ellos desobedecen. Entonces la carne, el mundo tan atractivo, el mundo tan bonito, el mundo tan deseoso, el mundo tan especial. Y mi hermano creo que decía, y a veces con pesar, ¿cuántos cristianos anduvieron en el carnaval? ¿Cuántos cristianos cayeron en esa trampa de su carne y a la atracción del mundo los llevó a participar en una fiesta pagana? Ese es el enemigo que está un poco después de la carne. Y el siguiente enemigo, el diablo, que todos sabemos, o que nos ataca. En esa lucha, tenemos lucha contra él. Pero como él es tremendamente astuto, inteligente, no siempre nos ataca como ángel de luz, como león rugiente, sino que muchas veces nos ataca como un ángel de luz disfrazado. Sí. Así es. Entonces, en esa lucha individual y colectiva, nosotros tenemos que cubrirnos, hermano. Combatir. Si hay enfermos, digámoslo. Para que se ore. Y este tiempo de oración debería ser mayor. Deberíamos de tener más tiempo orando. Porque la oración del justo puede mucho. Porque a eso se nos llama combatir unánimes por la defensa del Evangelio y lo que sin temor, sin nada intimidados por los que se oponen. ¿Quién se va a oponer para que nosotros tengamos esta lucha? Que luchemos así. ¿Quién se va a oponer? La carne. La carne no va a querer que nosotros demos ese giro así. Y el diablo. El diablo. Dios quiere que nosotros tengamos cambios, hermano. Que hayan cambios en nosotros. Sin temor alguno de los adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Cuando el diablo mira que una iglesia está actuando así y que va así en esa dirección, orando y viendo que el mal de uno es el mal del otro y que uno lleva las cargas del otro, el diablo sabe que está perdido. No va a poder. Por más que lo intente hacernos daño, no va a poder. Lo va a intentar. Es señal de destrucción. Para ustedes, en cambio,
Es señal de salvación. Imagínense una iglesia así como estamos ir en esa dirección. Es señal de salvación. ¿Por qué? ¿Por qué señal de salvación? ¿De cuántas cosas no nos va a librar el Señor? En el presente estamos siendo salvados de la influencia del pecado en nuestras vidas. Si el Señor no nos salvara, no interviniera a nuestro favor por el ataque de la carne en nuestras vidas, ¿quién es el que nos lleva en la victoria contra la carne dentro de nosotros mismos? ¿Qué venció Cristo cuando muere en la cruz? La naturaleza carnal que operaba en los hombres hasta antes de que Cristo muriera, los dominaba y los manejaba y los llevaba por todas partes. Una vez que Cristo muere, esa naturaleza de carne, cuando la persona la acepta y viene su Espíritu Santo adentro de nosotros, esa naturaleza de carne, como es una realidad en nuestras vidas, ya no puede hacer a sus anchas lo que hacía con nosotros antes de convertirnos. La carne no va a estar nada de alegre si nosotros vamos y miramos las cosas así. En la lucha individual y colectiva, debemos de nosotros seguir en ello. Para nosotros es señal o indicio de salvación, porque así es como Dios quiere que actuemos. Y esto proviene de Dios. ¿De quién proviene esta información? ¿De quién? ¿Quién es el que nos dice que hagamos las cosas así? Es nuestro Dios. Es su Santo Espíritu. Es Dios mismo que quiere cambios y mejoría continua en nosotros. Que vayamos en pos de mejorar nuestra fe, fortalecer nuestra fe. Dice, y esto proviene de Dios porque a ustedes, a nosotros, no solo se nos ha concedido creer, sino también sufrir por Él. ¿Por qué luchamos? Porque alguien nos ataca, porque alguien no quiere que hagamos las cosas bien. Entonces esto es sufrimiento. Sufrimiento. Dios no nos sacó del mundo y nos puso para vivir una vida nueva y diferente para que estuviéramos tranquilos. No, nos sacó para que al ir y nadar en contra de la corriente de este mundo tengamos sufrimiento. Dice, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Cuántos hermanos quieren creer? ¿Cuántos vienen a las iglesias? O venían, porque antes un domingo acá en la noche nosotros teníamos varias personas escuchando el Evangelio y nosotros predicando, pero la gente no quiere oír ya. A nosotros se nos ha dado ese privilegio de creer. Y al creer nos lleva a abstenernos de las cosas que este mundo nos ofrece y nos presenta en bandeja de plata. Pero es que una cosa es que la presente, otra cosa es que la agarremos, porque hemos creído. Él nos ha concedido que creamos en Él, para que nosotros un día nos vayamos con Él cuando Él nos venga a llevar. Sino también sufrir por Él, pues sostienen, les dice el apóstol Pablo, la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Hermanos, amados en Cristo Jesús, le damos gracias al Señor por sus vidas, porque estamos acá. ¿Cómo estamos en este ambiente, este clima cálido? Estamos sudando. Pero ¿por qué venimos? ¿Por qué lo hacemos? Porque necesitamos escuchar la palabra, y la palabra nos debe de llevar a transformación, a cambios, a mejoría, a un despertar a la realidad a la que nosotros nos ha llamado a vivir el Señor. Solamente que compórtense como es digno del Evangelio. Compórtense a las alturas de las exigencias morales que Dios nos pide. Porque Dios nos sacó del mundo para que fuéramos personas diferentes, distintas, morales, justos, santos, que no empleemos mal nuestro vocabulario, que no critiquemos o señalemos, que no tantas cosas que surgen a diario que uno quiere pecar. Porque a veces vamos en el carro y ya miramos a alguien, estamos lanzando un comentario, ¿qué nos importa? ¿Qué nos interesa, hermano?
Dios nos lleva a cambios. Dios quiere cambios. Dios quiere mejora. Y una de las cosas entonces que en esta noche Él nos dice es, la lucha es individual, pero la lucha también es unánime de todos, unos por otros. Como mi hermana bien decía, llevando las cargas, los unos, los otros. Usted y yo debemos de sentir carga yo de sentir carga por usted y usted de sentir carga por mí. Y les hemos pedido que oren tanto por el hermano que predica y que predica lo que él va a predicar, lo debe vivir como su servidor, que enseña, que es un maestro y que los maestros en aquel día van a ser juzgados de una manera porque ¿cuántos enseñan lo que no viven? Así es que en esta noche esa es, en conclusión, nuestra lucha es cada quien individual, pero debemos de tomar a través de la oración y llevando las cargas los unos de los otros. ¿Para qué? Nosotros seamos cada vez más y vayamos en mejora y buscar la santificación, apartados más de este mundo y ser centrados y cercanos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor pueda bendecir su palabra. Ahí vamos a quedarnos. Solo les puedo decir, la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová, en Dios, en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo nos vamos a deleitar? Cuando usted lee esta palabra, cuando usted la discierne y cuando usted la aplica, la aplicamos a nuestras vidas. El Señor nos bendiga, nos lleve con bien y nos ayude a pensar en esta noche, en esta palabra, combatiendo unánimes para la defensa del Evangelio. El Señor nos bendiga a todos esta noche.